Hola amigos del Derecho de Cada Día, un nuevo martes, otro programa más junto a ustedes. Y antes que nuestro máster me llame la atención, les voy a reiterar nuestro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el más 569-872-89606. Repito, más 569-872-89606. Algo muy importante, no necesitamos nombre, apellido, nada por el estilo. Nos interesa conversar con ustedes y en caso que no se puedan comunicar con nosotros durante el programa, también pueden comunicarse directamente a Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Todos los datos están aquí en Radio Hoy. Y hoy precisamente nos acompaña nuevamente un panelista estable, el abogado Claudio Escudero, especialista en derecho laboral, entre otras materias. Es una temática, diría yo, todo lo referente al derecho laboral que le hemos dado bastante importancia desde el primer programa, dada la trascendencia que está teniendo actualmente en el país. Hola Claudio, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, queridos auditores. Buenas tardes, Marco Antonio. Muy bien, aquí en un nuevo programa y de alguna manera dispuestos a desarrollar un tema que es de gran interés y poder aclarar dudas que surjan a nuestros auditores. Exacto, Claudio. El tema que hoy hemos elegido es un tema delicado, que es justamente el acoso sexual. También nuestra intención era, pero parece que lo vemos difícil, además tratar la temática de los descansos maternales en el derecho al trabajo. Bueno, y si no alcanzamos a ver esa materia hoy, la postergamos para un programa futuro, pero quizás este tema merece ser tratado con cuidado, ¿no? El tema de los acosos sexuales, sobre todo hoy día que está tan de moda todo este tema. Y no es más que una moda en realidad, sino que está tan en boga justamente toda la temática referido al género, ¿no? Efectivamente, el acoso sexual lamentablemente es un flagelo que afecta a nuestra sociedad y al mundo laboral y fundamentalmente afecta a las mujeres. No exclusivamente, porque en algunos casos también puede afectar a un hombre, pero fundamentalmente afecta a las mujeres y afecta a su dignidad. Exactamente. Bueno, justamente porque nos interesa, es un tema que dice relación con la dignidad de los seres humanos, es que hemos estimado oportuno tratarlo en el día de hoy. Por lo tanto, vamos a ir brevemente a un pequeño espacio musical. Hemos elegido un tema justamente de Pet Shop Boys que se llama It's a Sin. Es un pecado, justamente que está relacionado de alguna manera con la temática del día de hoy. Bien amigos, de vuelta con esta canción de Pet Shop Boys, It's a Sin, es un pecado. Les recuerdo una vez más que nuestro WhatsApp es el más 569-872-89606. Y también les reitero nuevamente, no es necesario nombre, apellido, sobrenombre ni nada por el estilo, sino solamente que se comuniquen con nosotros y podamos establecer alguna conversación. Bien, Claudio, entremos en materia y lo primero y básico de preguntar qué es el acoso sexual en el ámbito laboral, porque el programa de hoy está reducido a eso, ¿no? Sí. A ver, el acoso laboral... Sexual. El acoso sexual, perdón. Sexual laboral. Laboral, efectivamente. Son requerimientos que se hace a una persona no consentidos porque los recibe, efectuados por cualquier medio, de cualquier forma, y que afectan la situación laboral, las relaciones laborales de aquella persona que es víctima de este acoso sexual. Perfecto. Y perjudican sus oportunidades en el empleo. Ya, pero para que la gente entienda, ¿podrías darme algunos ejemplos bien concretos? Perfecto. Para que haya claridad respecto de esto. A ver, un acoso sexual sería, podrían constituir, por ejemplo, enviar un regalo a una trabajadora y que el regalo consistiera en ropa interior. Perfecto. Eso claramente sería un acoso sexual. La reiteración en acercamientos o
digamos, físicos o toques físicos a una empleadora, reiteradamente. Ya. A una empleada. a una empleada, a una trabajadora. A una trabajadora. A una trabajadora. Por otro lado, ¿qué podría ser? Incluso invitaciones a un motel, podrían ser incluso gestos obscenos, que, o sea, como estos requerimientos de carácter sexual se pueden hacer por cualquier medio, pueden ser gestos obscenos que se hagan a una trabajadora. Perfecto. Y que también configuran... Pero mi pregunta es la siguiente, y para aclarar más aún el concepto, ¿necesariamente tiene que ser de índole sexual? A ver, Por ejemplo, y para que se entienda la pregunta, ¿qué sucede si hay una persona de la cual yo soy jefe, ¿no? Y yo... una trabajadora. Claro, una trabajadora, y yo soy su jefe, su superior jerárquico, por decirlo de alguna forma. Y resulta ser que ella es una persona que me interesa y yo de manera reiterada en el tiempo le invito a salir, sin hacer ninguna insinuación sexual, sino que reiteradas invitaciones, enviarle flores, mandarle mensajes simpaticones a través del correo electrónico, pero sin señalar nada sexual propiamente tal. ¿Ahí qué sucede en una hipótesis como esa? Yo creo que estamos en una situación límite, porque si estos requerimientos, estas invitaciones, estos halagos, etcétera, sin trascender a lo sexual, pero son reiterados y no son aceptados por la parte receptora, obviamente van mermando su capacidad de reacción, van sometiéndola, van limitando su libertad de elección. Correcto. Porque de algún modo ella no ha dado su consentimiento a esas invitaciones, no ha, digamos, respondido favorablemente a los halagos o a los regalos, etcétera. Entonces, a mi juicio, constituiría acoso sexual. Siguiendo con la casuística, porque Sí. en definitiva, y le voy a pedir algún disculpa a nuestros auditores, pero, por ejemplo, me parece, y disculpen lo que voy a decir, pero pasa una señorita, una trabajadora, y el jefe le toca el traste. ¿Eso ya es considerado acoso sexual? Sí, sin duda que sí. Sin lugar a dudas. Sin duda, porque afecta a la dignidad de la trabajadora. De alguna manera es una forma inapropiada de comportarse de un jefe respecto de un subalterno. O sea, por todos lados constituye acoso sexual. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede si uno se pasó? Porque hay gente que es media peliculera, ¿no? Entonces pensemos que yo estimé que la otra persona se me estaba insinuando, porque convengámoslo, hay gente que es coqueta, ¿no? Hay gente que es muy coqueta, y esto tanto hombres como mujeres. Una persona a quien no le ha tocado una situación como esa, ¿no? O sea, gente que es de naturaleza coqueta, y uno cree entonces que se le están insinuando y uno trata de enganchar porque, bueno, considera bastante agradable, ¿no es cierto?, a la otra persona, sea hombre o mujer. Ahí, ¿eso tiene algún nivel de atenuante? A ver, Porque uno puede meter la pata también en esto. mira, muy interesante lo que tú planteas, porque también depende de la idiosincrasia de la persona. Por ejemplo, nosotros hemos recibido gran cantidad de fuerza laboral inmigrante, Correcto. que tienen costumbres, tienen formas de ser distintas y son Más cálidas, más cálidas, pero y que son muy simpáticos y muy agradables. Pensamos, por ejemplo, la gente que viene de Colombia, la gente que es mucho más cálida, mucho más fraternal, ¿no? sí, y también es más sensual. Y más sensual, sí, pero que eso no nos lleve a confundir esa simpatía, esa mayor, digamos, apertura con insinuaciones, porque, como digo, es muy importante aquí tener en cuenta la idiosincrasia. O sea, ellos son así con todas las personas. Sí, no, obviamente. Entonces, yo lo tengo claro. Eso podría llevar a un empleador o a un trabajador a engañarse o a incurrir en un error de creer que él está siendo aceptado o que estas insinuaciones han tenido acogida favorable en circunstancias que no, que
obedecen a un comportamiento normal de acuerdo a la idiosincrasia de esas personas. Perfecto. Ahora, mira la pregunta que te voy a hacer, no sé si te voy a poner en una situación compleja también. Pensemos, el tema es complejo, así que... Por eso, pensemos en una situación donde justamente como yo como empleador, quiero tratar de evitar que sucedan cosas como esa. Entonces, resulta ser que hay personas que se visten de determinada forma. ¿Qué opinión tienes tú, por ejemplo, si el día de mañana un empleador le dijese a una trabajadora que le gusta andar muy escotada, minifalda, etcétera, que en principio no tiene nada de malo, pero esa persona estima que puede estar produciendo una situación compleja al interior de la empresa? ¿Eso estaría bien que el empleador le dijese a esa trabajadora, por favor, señora, señorita, evite venir así porque nos vamos a exponer, eventualmente podría ser una imprudencia, usted se arriesga, etcétera, etcétera? ¿Podría suceder? ¿Eso sería mal mirado? ¿Eso la legislación laboral desautorizaría, por decirlo de alguna forma, a ese empleador? Yo creo que sí, que lo desautorizaría porque, a ver, de partida... ¿Pero dónde está el límite? El límite está en que tú estarías discriminando a una persona, estableciendo una forma de vestir en circunstancia que lo que debería velar el empleador sería por la conducta de sus trabajadores en forma independiente de cómo vistieran las trabajadoras. Porque de lo contrario, en el fondo... No, pues el ejemplo al revés. Sí. No, está bien, el ejemplo es bueno, y además para abrir el debate, pero en definitiva, esa trabajadora tiene el derecho de vestirse adecuadamente. O sea, no, por ejemplo, no podría llegar a trabajar de traje y baño. Obviamente eso sería un extremo. Y eso, claro, no. Pero sí, si tiene, digamos, unas prendas de vestir adecuadas, por más ceñidas que estas pudieran ser, etcétera, eso no podría ser limitativo. Lo importante es que, no obstante, como esa persona se vista, todos la respeten de la misma manera. O sea, el respeto no parte o no se gana con la forma de vestirse. El respeto se gana en la formación, en la educación, en la capacitación de tus trabajadores. Y en la forma de conducirse. Claro, y en la forma de conducirse. Ahora, ¿hay alguna ley que reglamenta esta materia en Chile? Sí, efectivamente, la ley 20.005 del año 2005 introdujo el acoso sexual, incorporó en el artículo 2 del Código de Trabajo una definición expresa. O sea, hoy día es una materia que está expresamente incluida en el Código del Trabajo. Efectivamente. Ya. Claudio, he escuchado que de repente se habla de acoso vertical u horizontal. Solamente para entender, digamos. Para explicar, vertical es de empleador a trabajador. Perfecto. De jefe a subordinado. Y horizontal... Entre compañero de trabajo, por decirlo de alguna forma. Entre compañero de trabajo, entre trabajadores. Perfecto. Ahora, ¿qué debe hacer un trabajador o trabajadora que siente que es víctima de acoso sexual? A ver, lo primero es que quien es víctima de este acoso sexual está viendo afectada su dignidad, su libertad sexual, y de alguna manera esto genera problemas de convivencia dentro de la empresa. Está claro, de todas maneras. Entonces, es de la mayor importancia el tema. Y en general, como decíamos, fundamentalmente esto afecta a las mujeres. Y las mujeres que se sobreponen a ese hecho, que tiene la valentía de enfrentarlo, debe denunciarlo. Y esa denuncia tiene que ser escrita. Debe ser escrita. Claro, ¿por qué? Perdón, ¿y esa denuncia a quién se hace? ¿A quién se formula? A ver, se formula, en el caso de una trabajadora, podría ser al gerente de la empresa. Ya. O si esto afecta a un gerente, o sea, si el acosador es un gerente, podría ir a los, digamos, superiores, a los directivos superiores de la empresa, e incluso podría hacerlo directamente a la Inspección del Trabajo. Ya. O sea, ya en su desesperación podría. Claro. Ahora, convengamos, digámosle a la gente que, claro, uno tiende a femeninizar, ¿no? A la víctima, ¿no? Pero efectivamente
perfectamente podría ser acosado sexualmente una persona, un hombre o una persona de orientación homosexual, una lesbiana, etcétera, ¿no? Efectivamente, O sea, no dice relación con el sexo exactamente, del acosador o del acosado. Exactamente, claro, lo que hace que uno normalmente tiende como a focalizarlo, ¿no? En la mujer, porque claro, yo creo que estadísticamente no cabe duda que son mucho más o inmensamente las mujeres que los hombres. Incluso más yo me imagino que un hombre enfrenta la situación de una forma bastante distinta a la que podría enfrentarla una mujer. Bueno, y entonces, frente a la... perdón, quizás te interrumpí, tú querías terminar en el fondo, ¿por qué la denuncia debe hacerse por escrito? Porque de alguna manera, en primer lugar, tiene que identificarse a la denunciante o al denunciante. Correcto. Y de alguna manera, ese denunciante tiene que efectuar un relato detallado de los hechos, señalando quién es el acosador, cuándo tuvieron lugar esos hechos, si hay testigos de esos hechos que constituyen. Y de alguna manera, esa denuncia va a servir de base a la investigación que debe iniciarse posteriormente. Y por eso es tan importante que sea por escrito. Ya. Y que esté, o sea, no hay aquí denuncias anónimas de acoso sexual, no podrían haber. No, claro, porque pero eso sí, cosa. Es muy importante que esta denuncia y todo el procedimiento de investigación que le siga debe ser secreto y extremo secreto, de manera de no afectar doblemente a la víctima. Ahora, claro, la verdad que es fácil decirlo, no me refiero a ti, sino es fácil escribirlo en una norma, en un protocolo, donde sea, pero evidentemente las instituciones son distintas, porque ni siquiera voy a hablar de empresa, porque esto puede pasar, me imagino yo, en el ámbito del Estado, en una universidad, en una empresa, etcétera. O sea, en cualquier lugar donde haya gente que esté trabajando, en definitiva. Entonces, esto de decir, mire, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, ¿eso está previsto en la ley? ¿Hay algunas directrices? Porque obviamente hay empresas que en realidad no es mucha la infraestructura o que pueden tener a veces ni siquiera para conducir internamente una investigación como esta. A ver, bueno, es que ahí tú tienes dos posibilidades. O haces la denuncia a la empresa, ya, o haces la denuncia ante la Inspección de Trabajo. Pero si yo lo hago a la empresa, ¿la ley a la empresa le exige alguna forma de actuación en particular? ¿Le dice, mire, usted debe actuar así o así, aunque sea a grandes rasgos? Sí, a ver. Ya entregado a la que te criaste. A ver, la empresa, frente a una denuncia, tiene que adoptar inmediatamente una decisión. Y esa decisión es, cuento con los medios, con las personas y con la infraestructura necesaria para llevar adelante esta investigación en forma interna, o no cuento con ellos, y ahí remito los antecedentes a la Inspección del Trabajo para que ella realice la investigación, para que esa institución la realice, o contrato una empresa externa especialista en llevar adelante este tipo de investigaciones. Ya. Esas son las tres opciones que tiene. Perfecto. Y bueno, ahora, si el acosador fuera alguno de los directivos de la empresa, gerente, etcétera, yo aconsejo que la víctima realiza su denuncia a la Inspección del Trabajo. Directamente. Bien. Máster, me parece que debemos ir en 2 minutos más, me avisa usted, a nuestra tradicional intermedio, ¿no? O pausa de mitad de programa. Ahora, por Dios que es difícil, y a uno le cuesta imaginarse, porque claro, uno a veces no está, uno no estaba enfrentado a esa situación, pero qué complejo decidirse a denunciar esto, sobre todo ya de frentón a la Inspección del Trabajo, porque a veces quizás es al revés, yo lo pienso, a veces puede ser hasta más fácil ventilarlo dentro de la empresa, porque bueno, si se maneja bien adentro de la empresa, me parece que puede ser más beneficioso para todos, porque si yo decido
externalizar esta denuncia, bueno, uno también, o el denunciante, tiene temor a que se puede exponer a problemas mayores, sobre todo si se estima que es infundada la acusación. Me explico, porque podría suceder lo siguiente, ¿no? Que yo haga la denuncia y por la razón que sea no logre establecerse. No por falta de prueba. Claro, no porque yo sea una mala persona ni ande acusando a gente que no corresponde, pero no se logra establecer. ¿Qué pasa ahí? O sea, me parece a mí que al interior de la empresa es más fácil que esto, bueno, se resuelva de manera más civilizada, por decirlo de alguna forma. Pero ya cuando lo decido hacer, lo externalizo, voy en la inspección del trabajo y no se logra probar, ahí como que no quedan heridas, no pueden quedar heridas. Lo que pasa que, mira, no es fácil tomar la decisión. ¿Por qué? Porque, claro, si la investigación se desarrolla al interior de la empresa, puedes tú velar, si es que se lleva bien, por una mayor cautela, reserva. Sí, claro. Pero puede que legítimamente el trabajador diga, mire, haciendo la denuncia en forma interna, no voy a llegar a ningún resultado, porque están comprometidos o el acosador tiene lo tengo clarísimo, el respaldo de la jefatura, etcétera. Eso me queda súper claro. Evidentemente que si yo, trabajador o trabajadora, tengo la certeza o todas las dudas que esto no va a ser bien llevado, no me queda más que tomar la decisión de si esto lo ventilo fuera de la empresa o no lo ventilo internamente. Si mi duda era esa, justamente en orden a que qué sucede cuando esto trasciende, digamos. Y no puede probarse. Bien, vamos a ir a esta tanda comercial y estamos de vuelta en breves instantes más. Dos preguntas tenemos, no va a ser Rosario. ¿Qué pasa? Dos preguntas nos hizo. Qué bueno. De vuelta, amigos, aquí con ustedes. Recuerden, más 569-872-89606. Y justo cuando estaba dando nuestro WhatsApp, Claudio Escudero nos cuenta que justamente él ha recibido 2 WhatsApp ya. 2 WhatsApp. A ver, cuéntanos, Claudio. A ver, Rosario, que nos está escuchando, muchos saludos para ella, nos hace 2 preguntas. ¿En caso de acoso de una mujer hacia un hombre, se procede de la misma manera? O sea, mujer a hombre. Mujer a hombre, que no es lo usual, pero sí... Bueno, pero el máster aquí estaba diciendo que a él le había ocurrido. Nuestro máster acá. Sí. Bueno, es que él tiene otras circunstancias. Ajá. Y en el fondo, a ver, cuando un hombre... Pero no hizo denuncia. No hizo denuncia. Cuando un hombre es objeto de acoso sexual, el procedimiento es exactamente el mismo, y tiene que darse la misma seriedad, rigurosidad y credibilidad que cuando lo efectúa una mujer. Ahora convengamos lo que conversamos, ahora en serio, ¿no? En serio, en off, que son más bien cuestiones sociales, ¿no? Como que a la gente le cuesta creer. Y evidentemente que ocurre y puede ocurrir que el acosado sea un hombre. Efectivamente. Como que uno piensa que eso es propio de películas de Hollywood. No sé si te acuerdas esa película con Michael Douglas y la Glenn Close. Y luego hay otra posterior que actúa la Demi Moore y que justamente es a la laboral. O sea, no recuerdo en este minuto la película, la primera estuvo nominada al Oscar, de hecho. Entonces, como que, claro, la gente piensa que esto solamente se da en Hollywood, ¿no? No, pero efectivamente el hombre puede ser objeto de acoso sexual y sobre todo del tipo vertical, vale decir, de la jefatura. Correcto. Porque el hombre frente a un acoso horizontal, o sea, entre pares, quizá tiene más herramientas como para, de alguna manera... Sin lugar a dudas, salvo que sea una persona muy tímida. Claro, ¿no? pero tiene más herramientas para eludir, para enfrentar, para de alguna manera descartar ese tipo de... La otra pregunta, Claudio, aprovechemos. La otra pregunta era, ¿qué consecuencias hay si la denuncia de acoso sexual es falsa? Muy buena pregunta. Sí, porque efectivamente, y discúlpame que interrumpa, es una atracción fatal. No recuerdo al máster, que es justamente la película de la Glenn Close con Michael Douglas, sí. ¿no? Bien. Porque
también existe la sensación, y no solamente en el ámbito del acoso sexual, sino en otros ámbitos similares, por ejemplo, en el derecho de familia, ¿no es cierto?, de acusaciones que el día de mañana no resultan probadas, pero igualmente causan mucho daño. Sí, efectivamente. O sea, voy a inventar, por ejemplo, tú, Claudio, sabes perfectamente que hay casos donde la madre ha acusado al padre de violar a los hijos, por ejemplo, ¿no? Claro, Eso, abuso deshonesto. Abuso deshonesto, etcétera. Bueno, aquí puede pasar lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede si la acusación es absolutamente infundada? Bueno, a ver. Y así se acredita, o sea, no se prueba justamente. A ver, es importante, vamos a tenernos un poco en el tema de la denuncia. La denuncia no solo debe contener un relato detallado de los hechos que configuran la situación de acoso, con fecha, etcétera, sino tiene que acompañar las pruebas que demuestren esa conducta. Y una pregunta como obvia, ¿cuáles podrían ser esas pruebas? A ver, por ejemplo, yo te diría que la prueba, el acosador puede que sea acosador, pero no es tonto. Correcto. Y en ese sentido, salvo que ya fuera algo muy grosero de acoso, por ejemplo, una carta, no sé, un email, estos regalos, etcétera. Sí, sí. Normalmente el acoso se produce de manera verbal. Claro, de ahí mi pregunta, justamente. Entonces, yo te diría que la principal prueba que podría ocurrir, por ejemplo, serían las cámaras de seguridad que pudieran captar a una situación así, o testimonios de gente que estuvieran, digamos, cerca del lugar de los hechos y que vieran el comportamiento o el rechazo que tuvo de parte de la trabajadora o del trabajador la situación de acoso. Correcto. Porque, insisto, y convengamos que este tema no es menor, o sea, uno lo ha visto incluso en la televisión. Es decir, a veces alguien decide, fundada o infundadamente, denunciar, incluso después de muchos años. Estoy llevándole esa hipótesis, yo sé que no es laboral muchas veces, pero curiosamente sí se ha dado normalmente en el ámbito laboral. O sea, estos casos tan bullados de actrices, por ejemplo, con directores, ¿no? Sí, acuerdas el caso de Fox. Sí, y aquí en Chile también, pues. Sí, aquí en Chile también. Efectivamente, Pero la pregunta, pero la pregunta es la siguiente. Claro, ¿puede una sola persona decidir levantar la voz después de un tiempo? Efectivamente, por Dios que o sea, la prueba se hace prácticamente imposible y por un lado, o sea, es complejo para la víctima, pero en el caso que esa persona no haya sido víctima, a ese tipo se lo liquidó, digamos. Sí, pero también hay otro... Y con publicidad. Sí, hay otro aspecto que también se considera aquí, porque muchas veces ocurre que la víctima cree que solo ella ha sido víctima. No, claro, efectivamente. Y cuando denuncia o cuando cuenta estas situaciones, surgen otras personas que también han sido víctimas de la misma... Bueno, sí pasó justamente en Hollywood. Claro. Con este productor de apellido Weinstein, uno de los hombres más poderosos, justamente de Hollywood. Entonces, bueno, pero perdón, para terminar, porque esto a mí me preocupa, porque yo me pongo en el lugar, Claudio, insisto, por un lado me pongo en el pellejo literalmente de la víctima, lo que esa persona sufre, lo que lleva por dentro, a veces no se lo puede contar a nadie, o sea, no es que no pueda, no lo cuenta, tiene temor, etcétera. Pero por otro lado también, yo me pongo en el pellejo de la persona que es víctima, porque esa es la palabra correcta, de una acusación infundada. Sí, efectivamente. A ver, por una parte, convengamos lo siguiente, o sea, hablemos primero de la víctima real de acoso. Sí, sí. La víctima real de acoso es una persona que ve coartada su libertad, que llega al trabajo con una sensación abrumada, digamos, por este problema, que no sabe manejarlo. Normalmente esto se traduce o se puede traducir en depresiones, en de alguna manera enfermedades psicológicas, porque esto afecta a tu integridad psíquica. Así es. Y los supeditis coarta tu libertad de decisión, de desenvolverte dentro de la empresa. Ahora, desde el punto de vista de
una víctima de acusación infundada, obviamente, si fruto de esta investigación, de los antecedentes, se logra establecer su inocencia, esta persona obviamente ha visto afectada su honra, su imagen y podría demandar indemnización de perjuicio. No hay quizás me equivoco, Claudio, pero un caso que fue bastante célebre, tristemente célebre, que fue de no sé si fue presidente de la FEUC, estudiante de la FEUC, que en un minuto le echaron a correr justamente y al final se demostró su más absoluta inocencia. Bueno, claro, pero tengo la sensación, grave yo al menos, o quizá es una sensación mía, de que hoy en día se tiende a creer mucho, no sé por qué, a la persona que hace la acusación y el acusado inmediatamente, salvo que logre demostrar su inocencia, que es el principio contrario, ¿no? La gente se presume inocente hasta que demuestre lo contrario. Bueno, aquí parece ser que el acusado parte investido de una cierta dosis de culpabilidad frente a los ojos de los demás, y mientras no pruebe indubitadamente su falta de culpabilidad, no logra liberarse de esta visión que tiene la sociedad respecto de él. Lo que ocurre es que también nuestra sociedad ha pasado por distintas etapas y el tema de la violencia de género es un tema demasiado importante, demasiado fuerte, que en definitiva debe inclinar esta percepción y esta credibilidad hacia quien aparece más indefenso, a quien aparece en una posición menos ventajosa, que normalmente es la mujer. Y en ese sentido, yo como dueño de una empresa que recibo una denuncia, de inmediato tengo que darle tramitación a esa denuncia. No, está muy bien, sí. Pero, sí, y en eso me preocupa es el daño y la imagen que muchas veces se produce respecto de una persona que quizás tiene mujer, tiene hijos. Sin duda, pero en ese procedimiento la empresa tiene que velar por el debido proceso. Y ambas partes, denunciante como denunciado, víctima y supuesto acusador, deben tener las mismas oportunidades de defensa, de rendir pruebas, de formular descargos, etcétera. Bueno, y en ese caso, Claudio, ya llevemos todo al extremo. Esta persona que ha sido objeto de una denuncia de acoso logra demostrar su más absoluta inocencia. ¿Esa persona puede hacer algo? Sí, claro. O sea, de partida, si él fue, a raíz de estos hechos, fue víctima de alguna medida disciplinaria por parte de la empresa, podría pedir que se revierta y podría sin duda demandar de indemnización de perjuicio por daño moral al denunciante que infundadamente lo acusó y afectó su imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, por lo tanto, la persona que sale, o sea, que es declarada inocente, por decirlo de alguna forma, tiene el mecanismo entonces de recurrir para que, en definitiva, el falso denunciante, por decirlo de alguna forma, le resarza los perjuicios. Ahora, qué importante lo que tú dijiste, la empresa, porque la gente, para que no se pierda, ¿no? Esto es una situación que se produce entre personas. Aquí realmente el empleador propiamente tal, que es la empresa, a priori, en principio, no tiene una responsabilidad. Esta es una situación que se da entre personas, entre seres humanos, ¿no? Pero la empresa, pensemos que al revés ahora, se logra determinar o llega a la convicción de que efectivamente este señor es un acosador o señora es una acosadora. Bueno, a ver, aquí vamos a relacionar este tema. Es muy importante que en cada empresa, en el reglamento interno, en la parte de orden, exista un procedimiento. Es el famoso que todos denominan orden, higiene y seguridad. Ese es el mismo, ¿no? Pero en la parte de orden, correcto, debe haber un procedimiento para investigar estas acusaciones. O sea, tiene que haber un protocolo. Un protocolo, lógico, escrito. Un procedimiento ya escrito. Y perdona, ¿eso te lo exige la ley hoy día? La ley, en el Código del Trabajo dice que una de las menciones que debe contener
todo reglamento de orden interno de orden, higiene y seguridad, es este procedimiento para investigar estas denuncias, para establecer medidas de resguardo durante el procedimiento en favor de la víctima y las sanciones que eso puede establecer. Ojo que en esta materia, ¿a qué sanciones podría llegar el empleador respecto de el acosador declarado culpable o cuyo antecedente? O sea, al menos el empleador llega a esa conclusión, porque claro, convengamos con algo. Me imagino que yo el día de mañana como empleador puedo llegar a la convicción de que esa persona es culpable, pero esa persona no estar de acuerdo. Efectivamente. Entonces, bueno, el empleador, ¿qué medida puede adoptar? En primer lugar, amonestación verbal. Correcto. Si le echo, por ejemplo, una tocadita de mano reiterada. Ya. Amonestación verbal. Amonestación por escrito. Rebaja hasta el 25% del sueldo diario, de la remuneración diaria. Ya. Y ya, si los hechos son de una gravedad importante, ahí ya puede ser causal de caducidad, vale decir, de término de contrato de trabajo sin derecho a indemnización. Ya, o sea, de despido, en definitiva, pero despido, sin indemnización de perjuicio. Sí, y ahí, si ese trabajador que considera que ese despido fue injustificado, etcétera, puede recurrir a los tribunales. Puede recurrir a los tribunales. ¿Y qué sucede? Claro, esa es la situación más grave, ¿no? Donde el empleador decidió ponerle término al contrato de trabajo. Pero vamos a una situación más intermedia. Resulta que me llegó una amonestación por escrito. ¿Ya? Y yo creo que esto es una injusticia tremenda. ¿Qué puedo hacer? Ahí reclamar ante la Inspección de Trabajo. Reclamar ante la Inspección de Trabajo por lo que tú estimas que es una, digamos, o sea, sanción injusta. Claro, una sanción mal aplicada. Ahora, el empleador a su vez, cuando recibe esta denuncia de un trabajador o trabajadora, además de instruir el procedimiento, por decirlo de alguna forma, ¿qué medidas puede adoptar? ¿Debe adoptar medidas? Sí. ¿Y qué medidas podría adoptar? O sea, porque esta cosa es compleja. Es bastante compleja y por eso la necesidad de que esta investigación sea bien llevada. Lo primero, guardar la más estricta reserva para proteger sobre todo a la víctima. O sea, secreta, por decirlo de alguna forma. Absolutamente secreta. O sea, no puede ser divulgada bajo ningún contexto, por ningún medio. Y llevada, entre el fondo, por el investigador y los directivos de esa empresa. O sea, que solo Correcto. ellos tengan conocimiento, para no exponer a la víctima frente a terceros. ¿Y qué medida debiera o podría? Porque son las dos preguntas siempre, ¿no? ¿Qué debe hacer y qué puede hacer también? A ver, él puede adoptar medidas de resguardo durante la investigación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cambiar los turnos. Imaginemos que son un trabajador que acosa a una trabajadora. Ya, dos compañeros que trabajan en el mismo turno. Claro, en el mismo turno, cambiarle los turnos, de manera que no tenga, no se topen entre ellos. Correcto. Otra, cambiarlo, redestinarla al trabajador o a trabajador acosado a otras funciones. Ya, separarlos físicamente, por decirlo de alguna forma. Físicamente y separarlos de funciones, que ya no trabajen para el mismo, digámoslo así, a la misma área. Correcto. Ahora, Claudio, dado que ya nos estamos acercando vertiginosamente al final del programa, se me ha pasado el tiempo volando en lo personal, ¿hay algo que tú quieras comentarnos? Algo que quizás no hemos mencionado, algo importante. A ver, bueno, el acoso sexual, como lo hemos dicho reiteradamente, es un grave flagelo que afecta al mundo laboral. Y de alguna manera están hoy día dadas las condiciones para quienes lo sufren tengan la valentía de denunciarlo. Lo que no es fácil muchas veces. Y los empleadores tienen el deber de investigarlos. Ahora, y esto sí me parece interesante. Por ejemplo, bueno, nosotros trabajamos en una universidad, sabemos que estas medidas se han adoptado precisamente en las instituciones educacionales porque, bueno, hay situaciones más delicadas, ¿no? Sí. Hay alumnos, etcétera. Pero de acuerdo a tu experiencia, y esto lo planteo desde la perspectiva justamente del empleador,
¿tú ves que hay una verdadera preocupación o solamente se cumple formalmente con esto del reglamento de orden, higiene y seguridad? O sea, ¿tú ves que haya preocupación, que hayan capacitaciones, que a la gente, a los trabajadores se les explique? Porque yo creo que esto es clave, y esta es mi visión. Tú sabes que yo no soy experto en derecho laboral, Claudio, a diferencia tuya, pero si yo fuera director de una empresa, y eso sí, yo estaba, tú sabes que muy cercano a directorios de empresa, yo justamente instruiría a mis gerentes, etcétera, para que capacitaran, enseñaran, hicieran talleres. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿qué has visto? ¿Se hace, no se hace? Claro, no estoy hablando de las ultra, mega, grandes empresas, porque normalmente ahí las cosas son muy distintas y hay una preocupación evidente. Pero en general, ya estoy pensando en la mediana empresa, sí, en la pequeña empresa. A ver, ¿qué ves tú? Yo advierto que en nuestra sociedad ya hay una mayor sensibilidad en el tema. No, totalmente. Y eso marca también el comportamiento de la empresa. O sea, hoy día la empresa está consciente que frente a una denuncia tiene que actuar, y tiene que actuar rápido, sí, y rigurosamente. Pero voy más allá. Tú eres asesor laboral. Sí. O sea, Claudio, tú no solamente a veces te corresponde defender a los trabajadores, sino que muchas otras veces también tú asesoras a empresas, a los empleadores, pequeños, grandes, chicos, medianos. Mi pregunta es la siguiente: ¿este tema lo comentan ustedes? Sí. Hay, como te digo yo, esto se lleva a la práctica en orden, insisto, de conversar esto con los trabajadores, más allá si hay sindicato, no hay sindicato, no. Sí, a ver, quizás no hay una política sistemática de hacerlo, pero sí sería conveniente, por ejemplo, la entrega de manuales, de tríptico, de difundirlo a través de los sindicatos, de tener, digamos, de alguna manera papeles o digamos, formularios en la empresa a la cual tengan acceso todos los trabajadores y vean cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué actitudes pueden constituir acoso sexual, de manera de velar por la buena convivencia laboral. Bueno, en definitiva, por lo que veo entonces de este programa está surgiendo algo interesante en orden a que quizás, y más que quizás, con certeza lo digo, los empleadores, las empresas, las instituciones, etcétera, debiesen preocuparse todas de socializar mejor esta temática a fin de darle tranquilidad justamente darle tranquilidad a sus trabajadores de que estos temas van a ser bien tratados y que efectivamente ellos pueden ir con las inquietudes donde sus jefes, donde los superiores jerárquicos, justamente a plantearle situaciones. Bien, lamentablemente hemos llegado al final del programa, Claudio. Agradecido una vez más. Bueno, tú eres parte del elenco estable de este programa, y contarles también a nuestros auditores que haremos lo posible para que en el próximo programa podamos cambiar el tema y vamos a hablar de los créditos hipotecarios. Vamos a invitar a un abogado especialista en la materia porque creo que es algo que a la gente le interesa mucho, es decir, esta temática de los créditos hipotecarios, la adquisición de una propiedad, etcétera. Claudio, no sé si quieres decir algo. No, agradecer la invitación, pese a ser del elenco estable, y realmente el crédito hipotecario es un tema que tiene gran interés e importancia, más aún en estas circunstancias. Sí, trataremos entonces de abordar ese tema, traeremos a un especialista en la materia y, estimados amigos, hasta el próximo martes. Un gran abrazo para todos ustedes. Hasta luego, que estén muy bien.